amiguitos, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar los ojitos y van a repetir después de mí. ¿Listo? Papito Dios, te damos gracias por este día, porque tú nos bendiciste, nos cuidaste, nos protegiste. Te quiero con todo mi corazón. Te amo, amén y amén. Hoy disfrutamos a Cristo, pues solo Él nos libera. En Él fuimos perdonados, la más grande alabanza a Él. Es glorioso cuando llenas todo este lugar. Pues ahora tú te mueves al nosotros clamar. Ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Sean abiertos los cielos hoy y que tu viento estremezca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez. Arde hoy, 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 hoy. Para todo el que es herido, llega el sonido del gozo. Él viene a restaurarlo, la más grande alabanza a Él. Es glorioso cuando llenas este lugar. Pues ahora tú te mueves a nosotros clamar. Ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Sean abiertos los cielos hoy y que tu viento estremezca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez. Arde hoy, 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 hoy. Hoy todos juntos nos levantamos para exaltar tu nombre, Cristo, Cristo. Es imparable nuestra alabanza, tu espíritu está aquí. Estremece hoy nuestro corazón. Muévete otra vez. Arde hoy, 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 hoy. Nos levantamos, te exaltamos. Nos levantamos, te exaltamos. ¡Hey! Precioso Jesús, hoy venimos a alabarte, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, con todas nuestras fuerzas. Levantamos nuestra alabanza y nuestra adoración a ti, mi Rey. Y
con gozo, Señor, nos rendimos delante de tu presencia. Precioso eres tú, Señor. Hermoso. Déjanos ver lo que entristece tu corazón, la iglesia que deseas tener, refleja tu luz, rompe, Señor, orgullo y muros en mi interior, mis sueños y coronas te doy, me rindo a tus pies. Dile, iglesia, tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Eterno Dios, glorioso en todo eres, Señor, la majestad, la gracia y poder, en la luz de tu ser, tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Solo tú eres digno, Señor, de alabanza, de gloria y de honra. Te exaltamos, Señor. Con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, mi alabanza daré. Con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, mi alabanza daré. Mi corazón te adora, Dios, por siempre te exaltaré.
Muy buenas noches. Dios les bendice grandemente, amados amigos y hermanos de la Iglesia de Dios, mi familia. Hoy queremos compartir con ustedes la preciosa y maravillosa palabra del Señor. Así que, bueno, ¿qué le parece si vamos a la palabra del Señor? Le invito a que abramos nuestra Biblia allí en la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos 15 al 18. Vamos allá, Santiago capítulo 5, versículos del 15 al 18. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la lluvia produjo su fruto. Amén. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle al Espíritu Santo que traiga como entendimiento a esta palabra que vamos a reflexionar. Cierren sus ojos, mis amados hermanos, cerrémoslos. Señor, Padre, en este momento, Señor, te queremos dar gracias por el privilegio que nos das de poder hoy estar delante de ti, delante de tu palabra, para escudriñarla, para aprender de ella. Padre, te pedimos en esta misma hora, Señor, que tú seas trayendo revelación, que seas trayendo iluminación acerca de lo que vamos a estudiar. Gracias, Padre Celestial, porque hoy declaramos, Señor, que este tema, Señor, será un tema que pondremos en práctica diariamente. En todo momento, Señor, pedimos tu guía, Señor, pedimos tu dirección, pedimos tu bendición, Señor, y gracias, Padre, por guardarnos de todo peligro y de todo mal. Te alabamos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, hoy quiero tomar un tema muy sencillo que siempre ha impactado mi corazón, es la oración eficaz. Como lo dice allí el versículo 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Esto aquí es lo que quiero hablar con oración eficaz. Pues todos sabemos de pronto, mis amados hermanos, que Dios no responde a oraciones que tengan o contengan ambiciones egoístas. ¿Sí? Aquellas oraciones que buscan el placer, aquellas oraciones que buscan su propia honra, poder, riquezas. De hecho, mis amados hermanos, todos los creyentes deberíamos estar atentos a estos tipos de oración. Dios quiere que oremos de una manera eficaz. Y por eso, mi amado hermano, podemos decir que cuando pedimos no de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces Dios no escuchará a esos corazones que están llenos de egoísmo, de deseos egoístas. La palabra del Señor dice que Dios solo escucha oraciones de 4 cosas. Número 1, Dios escucha la oración de los justos. Usted es un justo, mi amado hermano, si usted recibió a Cristo en su corazón, que eso lo debió haber hecho una única vez, ¿cierto? No se recibe cada rato, sino se recibe una sola vez. Vamos a notar que el salmista habla precisamente de que aquellos son los justos. ¿Quiénes son los justos? Dice aquellas personas, dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Estoy leyendo Salmo 34, 13 al 15. Guarda tu lengua de hablar mal y tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dice el salmista allí, ¿quiénes son justos? Aquellos que buscan de Dios. Y todos sabemos, mi amado hermano, que en esta dispensación del Nuevo Testamento, los que somos justos somos los que buscamos a Dios solamente a través de Jesús de Nazaret. Es Jesús el único camino al Padre. Por eso él mismo lo decía, nadie viene al Padre. Juan 14, 6 dice,
Nadie viene al Padre sino a través de mí. Así que, mi amado hermano, los justos. Otros pasajes que hablan acerca de esa justicia, el Salmo 66, 18. Por eso vamos a encontrar, mi amado hermano, el salmista está diciendo, solamente aquellos que son justos, solamente aquellos que son justos son escuchados por el Señor. Y aquí encontramos el Salmo 66, 18 y 19, dice, si en mi corazón yo hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Vean, más ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Amén, gloria al Señor. Entonces, ¿cuál es la primera situación? Para una oración eficaz, para que haya una oración eficaz, solamente la oración eficaz puede ser pronunciada por aquellas personas justas. Justas no de acuerdo a su propio criterio, sino que son justas a través de la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario. Somos justos no por nuestros méritos, somos justos porque el Señor nos ha hecho justos. Amén. En segundo lugar, ¿cómo es que podemos elaborar una oración eficaz? La oración eficaz se hace de aquellos que lo invocan de verdad. Si leemos el Salmo 145, casi allá al finalizar los Salmos, Salmo 145, vamos a mirar allá el versículo número 18, dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Así que aquellos que invocan del Señor de veras, se está hablando de sinceridad. Se habla, no solamente somos justos a través de Cristo, buscamos a Dios a través de Cristo, sino que lo buscamos con un corazón sincero. Amén. En tercer lugar, ¿cómo se elabora una oración eficaz? Se puede elaborar solamente de aquellos que de veras se arrepienten y se humillan delante del Señor, como leemos allá en el Evangelio de Lucas 18:14. Amén. Lucas 18:14, vean lo que dice la Biblia, la palabra del Señor, dice así, dice, mis amados hermanos, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y aquel que se humilla será enaltecido. Y está tomando el Señor el ejemplo, aquella parábola del fariseo y el publicano, que ambos estaban orando al mismo tiempo. ¿Me hago entender? Entonces está hablando de arrepentimiento, habla de humillación delante del Señor, algo sincero. Y en último lugar, mis amados hermanos, la Biblia nos enseña que aquellos que quieren elevar una oración eficaz simplemente son aquellos que aquí están de acuerdo con la voluntad de Dios. Así que, mi amado hermano, si usted mira ya la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 14, primera carta de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, note usted, Él nos oye. Amén. Gloria al Señor. Ahora usted puede entender qué significa oración eficaz. ¿Qué significa oración eficaz? Oración eficaz es precisamente aquella que solo pronuncian aquellas personas que cumplen estos 4 requisitos. Aquellos que son justos, pero no por sus méritos, sino a través de la obra de Cristo. Aquellos que lo hacen de verdad, o sea que su oración es sincera. Aquellos que se arrepienten y se humillan delante del Señor correctamente, con sinceridad. Y aquellos que piden de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que, mi amado hermano, la oración eficaz, dice el Señor allá en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Y por eso, mi amado hermano, cuando hablamos de esto, el escritor sagrado está tratando acerca de la oración eficaz, está al escribir sobre la necesidad de la oración, ¿cierto?, por el afligido, porque vemos el contexto que en la iglesia a la cual Santiago se está dirigiendo había aflicciones, ¿cierto? Había personas enfermas, habían personas que estaban sufriendo por el pecado. Entonces Santiago apunta hacia la naturaleza eficaz de la oración, ¿cierto? Cuando es ofrecida por aquellos que son justos. Y la idea de eficaz en este contexto significa la palabra fuerte. Es una palabra en griego que significa fuerte, es una oración fuerte y podría ser interpretado literalmente como la súplica de un hombre que es justo, ¿cierto? La oración de una persona justa es una oración fuerte, es una oración energizante. Así que, mi amado hermano, cuando se concede tal poder a la oración, se debe llamar inmediatamente a la fe en el ejercicio para que se dé de la bendición, ¿cierto? El espíritu de súplica es la prueba de que el poder de Dios está presente para sanar. Las oraciones, por eso, mi amado hermano, la oración tiene que ser
corazón, tiene que ser de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén, gloria al Señor. Entonces, y tendremos que refutar algunos tipos de oraciones que a veces nosotros como cristianos hemos adoptado, oraciones que ya son como cliché, como una repetición. Y esto es algo que nosotros tenemos que mirar, evaluar continuamente. Usted tiene que evaluarlo. Entonces decir, Señor, ¿será que estoy hablando de acuerdo? ¿Estoy repitiendo las mismas frases de siempre? Entonces, si el Espíritu Santo te está llevando a meditar en ello y tú estás cayendo en cuenta que efectivamente tu oración no es una oración sincera, no es una oración en humillación, en súplica, y no es una oración que esté de acuerdo a la voluntad de Dios, quiere decir que no es una oración eficaz. Por eso, mi amado hermano, tenemos que evaluar siempre la oración. A veces nosotros siempre oramos y empezamos orando lo mismo, Padre, en el nombre de Cristo. No, eso es como el hijo cuando va donde el padre y siempre le dice, Padre, hoy siempre la misma, como un cliché. Entonces Dios se entiende que esto no es sincero. Por eso, mi amado hermano, muchas de nuestras oraciones no son efectivas debido a que no son eficaces. Son ofrecidas con una actitud tibia, la cual virtualmente pide a Dios que se encargue de algo que nos preocupa un poco. Sí, Señor, mira, estamos preocupados por esto, pero ya, nos fuimos ya. Simplemente una oración como tibiecita. Y la oración efectiva debe ser eficaz. Eso es lo que está diciendo. La oración efectiva debe ser eficaz, y esto no es porque tengamos que necesidad de persuadir emocionalmente al Señor, como diciéndole, Señor, por favor, ten en cuenta eso. No está hablando de eso. Significa es una actitud nuestra delante de la oración y delante de quien le estamos pidiendo. ¿Cierto? Dios no es reacio a contestar nuestra oración, sino porque debemos de ganarnos el corazón de Dios al ser fervientes, que la oración realmente cumpla con el propósito de Dios. Es lo que Dios desea. Como escuchábamos en una predicación hace poco, la oración nuestra tiene que saberse que está llevando al cumplimiento del propósito de Dios y no de nuestros propósitos egoístas, ¿cierto? Así que, mi amado hermano, es la oración eficaz. De manera adicional, por ejemplo, una oración efectiva es ofrecida por un hombre justo. Entonces recordemos, somos justos no por nuestras capacidades. Somos justos es porque creímos en Cristo, creímos que Jesús en la cruz del Calvario ofreció el sacrificio perfecto a favor nuestro, y que ahora en este momento estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo. Y por eso, mi amado hermano, una persona justa es aquel que reconoce que los fundamentos de su justicia están en Cristo. Amén. Y cuyo caminar personal consiste en la justicia que él tiene en Jesús. Y dice que la oración eficaz del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Así fue como John Knox, digamos uno de estos grandes evangelistas del siglo XIX, XVIII, ¿cierto? Hablaba acerca de la importancia de estas oraciones, ¿cierto? Fíjese que alguien decía que un ejército temía mucho más a las oraciones de este tipo que a muchos ejércitos. Sí, entonces por eso, mi amado hermano, esto es muy importante. Ahora, si notamos el Nuevo Testamento, allí precisamente en Santiago, la cita, la fe y la oración persistente de Elías. Por ejemplo, Elías es tomado como un ejemplo, y es un aliento que nos da a todo el pueblo, a todos nosotros que tal vez creemos que se necesita ser perfecto para poder presentarse delante de Dios. Y yo quiero decirle, no. Santiago nos está diciendo que Elías era un hombre común y corriente. Tal vez tenía más defectos que muchos de nosotros, pero note que Elías tuvo algo que hizo que su oración fuera eficaz. La oración de Elías fue una oración de un hombre primero justo. Y usted me dirá, pastor, pero ¿cómo es justo si Jesús está en el Nuevo Testamento y Elías está en el Antiguo Testamento? Yo te digo una cosa, justos hay en el Antiguo Testamento y hay en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la diferencia? En el Antiguo Testamento las gentes estaban esperando el advenimiento de un Mesías, y ellos tal vez murieron sin verlo, ¿cierto? Pero ellos fueron justificados porque creyeron en el advenimiento del Mesías y se hicieron todo lo necesario para presentarse delante de él. De manera que cuando Cristo murió, él resucitó juntamente con todas estas personas del Antiguo Testamento que fueron justas. Hoy, después de Cristo, después de que resucitó, pues los justos somos nosotros, los que hemos creído. Ahora miramos la cruz y miramos lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario y somos justos por causa de ello. Así que, amados hermanos, la oración de un hombre
justo, ¿cierto? No significa un hombre perfecto. Aleluya. Somos perfectos en Cristo, sí, pero aún en nuestra naturaleza humana tenemos imperfecciones, todavía tenemos que sujetar nuestra alma. Nuestra alma son las emociones, nuestra alma son los pensamientos, nuestra alma está la voluntad y usted sabe que necesitamos sujetarla al señorío de Cristo. Entonces, ¿cuándo es que termina usted este entrenamiento a nuestra alma? Cuando usted se muera o yo me muera o cuando Cristo venga, ahí termina el entrenamiento para el alma. Pero siempre que estemos en este cuerpo, a pesar de que tengamos años en el camino del Señor, usted va a notar que su alma va a tratar de disuadirlo a no obedecer la palabra del Señor. Así que por eso vamos a encontrar que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y entonces es un hombre con una naturaleza humana como cualquier persona. Por eso el versículo 17, vamos allá a Santiago 5:17. No perdamos de vista el texto bíblico, amado hermano. Santiago 5:17, vean lo que dice y allí. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 años y 6 meses. Así que, mi amado hermano, qué tremendo, ¿no? Y lo siguiente es que encontramos que la oración ferviente es una oración persistente. Ahora, la oración ferviente se hace con las condiciones que le dijimos. Primero, lo hace un justo. Segundo, la hace una persona que se humilla delante del Señor. Amén, gloria al Señor. Es una oración que se hace con sinceridad. Y en último, dijimos que es una oración, mi amado hermano, que está de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, cumpliendo estos 4 requisitos, entonces se hace una oración eficaz. Ahora, escuche atentamente a lo que le quiero decir. Por eso, la oración eficaz tiene otro ingrediente, es la persistencia en la fe. O sea, no es persistencia así, como a veces pensamos que tenemos que estar haciendo una larga oración. No, si la puedes hacer, maravilloso. Pero no está queriendo decir de tiempo, está hablando de persistencia en la fe. Persistencia en la fe. Entonces vamos a ver, Santiago nos dice que Elías tuvo una persistencia en la fe. Entonces por eso dice que la oración eficaz del justo puede mucho y Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. No quiere decir que él estuvo 24 horas, Señor, no llueva, sino que él tuvo tanta fe que el Señor lo escuchó y efectivamente dejó de llover por 3 años y 6 meses. ¿Recuerda usted cuando él confrontó a ahí más adelante, unos capítulos adelante, dice que él confrontó a aquellos profetas de Baal y de la diosa Acera, y dice que ellos estuvieron desde la noche hasta la tarde y su Dios no escuchó, y entonces él se empezó a burlar de ellos. Bueno, ¿será que se fue al baño? ¿Será que está dormido? Y él simplemente hizo una oración y inmediatamente sucedió el milagro. Entonces, la oración ferviente, ¿qué es? Oración en fe. Es persistencia en la fe, mi amado hermano, es lo que está queriendo decir. Es una oración que puede lograr mucho siempre y cuando usted se aferre a la palabra del Señor. Aférrese a la condición que usted tiene actualmente en Cristo. Usted no es ya un proscrito, usted ya no es un bastardo, perdóneme la expresión, usted es un hijo legítimo. Así que, mi amado hermano, definamos esto. La oración eficaz se refiere a una multifacética comunicación entre los creyentes con Dios. Otros términos hallados en la Biblia puede ser clamar a Dios, por ejemplo, como dice el Salmo 17:6, invocar el nombre del Señor, como dice Génesis 4:26, elevar el alma al Señor, como dice el Salmo 25:1, buscar al Señor, como dice Isaías 55:6, acercarse confiadamente al trono de gracia, como dice Hebreos 4:16, acercarse a Dios, como dice Hebreos 10:22. Mis amados hermanos, todo esto son sinónimos acerca de cómo debemos acercarlos a Dios. Y por eso la palabra eficaz allí es una palabra que podemos decir que como verbo es la palabra dunamis, dunamai, que significa fuerza, que significa poder. Se traduce como eficaz, ¿cierto? Y se puede ver como ese poder, como adjetivo, como un adjetivo calificativo, energés. Habla de que tiene un trabajo, ¿cierto? De que ejecuta la misión para la cual fue diseñado, ¿cierto? Dice activo. Entonces, por eso habla de poder en acción, ¿cierto? Habla de que se traduce como eficaz. Por eso, mi amado hermano, cuando oramos en oración eficaz, quiere decir que esto va a cumplir, tiene un propósito, tiene energía.
Amén, mis amados hermanos. Así que hay muchas razones, mi amado hermano, para la oración. Y usted puede entenderlo, que la palabra de Dios describe la oración eficaz como aquella que está llena de poder para conseguir resultados. Eso es lo que podemos notar en la palabra del Señor. Ahora, le quiero regalar unas razones, por lo menos 3 razones, por qué orar de esta manera. La primera cosa que vamos a encontrar es que Dios, razones para la oración, estoy hablando. La primera cosa es que Dios ordena a los creyentes que oremos. No es una sugerencia, es una orden, es un mandato. Dios quiere que oremos. ¿Por qué? Porque el beneficio no es para Dios, el beneficio es para nosotros mismos. Así que, en segundo lugar, quiero decirle, ¿por qué? ¿Por qué es importante la oración? Razón de la oración. Porque la oración es el vínculo necesario para activar las bendiciones y el poder de Dios. Ahora, no para recibir las bendiciones, póngame atención a esto, sino para activarlas, porque usted ya fue bendecido en la cruz del Calvario. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios, ¿cierto? Y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Como usted puede ver, el verbo está conjugado en pasado. ¿Qué significa? Que ya es un hecho, ya usted y yo fuimos bendecidos, que entonces, ¿qué tenemos que hacer? No pidamos bendiciones, ya usted fue bendecido. Ahora, lo que usted tiene que pedir es, Señor, activa estas bendiciones, porque no se activan, porque no oramos, porque no hacemos la voluntad de Dios o porque no oramos de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, cuando se activan las bendiciones, también se activa el poder de Dios y el cumplimiento de esa promesa que ya está implícita en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, mi amado hermano, su plan de salvación para la raza humana, ¿cierto? Dios ha establecido que los creyentes sean sus colaboradores en el proceso redentor. Así que la oración eficaz tiene que ver con cumplir planes de Dios. Ahora, ¿qué requisitos se necesitan para hacer oración eficaz? Vamos a mirar algunos. Número 1, las oraciones no tendrán una respuesta a menos que tenga una fe sincera y genuina. ¿Recuerda que hablamos de la sinceridad? Vuelvo y repito, se necesita una fe sincera. Entonces, ¿qué significa la oración, como decía, la oración eficaz del justo? ¿Qué significa? Que Elías era un hombre que oró fervientemente, que hizo una oración sincera y genuina. En segundo lugar, segundo requisito para la oración eficaz es que debe hacerse esta oración en el nombre de Jesucristo. Recuerde que el Señor nos dio su nombre y es un nombre que es sobre todo nombre. Y dice la Escritura que en ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Es el nombre que es sobre todo nombre. Así que, mi amado hermano, ese era un lujo que no tenían los santos del Antiguo Testamento. Ellos no podían cerrar su oración en el nombre de Jesús. Pero a nosotros se nos dio ese privilegio tremendo, a la iglesia, de cerrar nuestras oraciones en el nombre de Jesucristo. Amén. En tercer lugar, la oración solo puede ser eficaz si se hace conforme a la perfecta voluntad de Dios. Estoy repitiendo algunos principios que di al comienzo y se los estoy explicando aún mejor. Así que, si usted ora de acuerdo a la voluntad de Dios, tenga por seguro de que usted lo tiene. Usted lo tiene. Y no solo debe orar conforme a la voluntad de Dios, sino que se debe estar en la voluntad de Dios. Escuche bien esto, porque hay muchas personas que dicen, mira, pastor, yo estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no están en la voluntad de Dios. ¿Y qué es estar en la voluntad de Dios? Es estar en obediencia. Es estar en la voluntad de Dios, es para que si tú estás en el lugar correcto, Él te va a escuchar y te va a responder. Y por último, para que la oración eficaz, para que sea eficaz, tiene que ser persistente, pero no en tiempo, sino en el elemento llamado fe. Amén. Ahora, usted puede decirme, pastor, ¿usted quiere decir que ya no, o sea, no es necesario orar 2, 3, 4 horas? No le estoy diciendo eso. El Espíritu Santo lo llevará a usted a orar el tiempo que sea necesario. O sea, yo soy una persona que a mí me gusta orar mientras estoy haciendo alguna labor y estoy orando en fe. Señor, gracias por fulanito de tal. Sálvalo, Señor, Padre, en el nombre de Cristo. Yo creo esa sanidad, yo creo, Señor, viene un milagro, Padre. Gracias porque la palabra tuya dice que somos sanos. Entonces yo estoy orando, continuamente estoy orando. Entonces también hay tiempos donde yo me retiro aparte y no hago ningún tipo de actividad, sino leo la Escritura, escucho la voz de Dios a través de la palabra de Dios.
y posteriormente, de acuerdo a lo que acabo de leer, le digo, Señor, esta palabra yo quiero ponerla en práctica en mi vida. Medito sobre la palabra y es la manera en que Dios me habla, ¿cierto? Porque la oración es una oración de dos vías. Entonces yo hablo, yo escucho, ¿cierto? Dios escucha, Él habla. Entonces es una comunicación. Ahora, note esto, mi amado hermano, que hay unos elementos y métodos bíblicos de la oración eficaz. Número 1, se debe alabar. Primero, cuando usted quiera hacer una oración eficaz, entre en adoración primero. No entre de plano, no entre de lleno en la petición. Entre adorando al Señor. Coloque una canción, coloque una adoración, algo que lo inspire a usted a adorar, algo que lo inspire a usted a levantar sus manos y a ser agradecido con el Rey de Gloria. Alabar y adorar a Dios es la primera cosa. La segunda cosa, segundo método, elemento, es darle gracias a Dios. Mira, a veces nos concentramos más en quejarnos y decir, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este sí? ¿Por qué yo no? Entonces, dele gracias a Dios por lo que usted tiene. Usted es un bendecido. No se compare con aquel que tiene más. Como decía una canción de un hombre mexicano, decía, no te compares con los demás porque siempre habrán personas más grandes y más pequeñas que tú. Tú no puedes compararte porque tú eres único, eres una persona única. Amén, gloria al Señor. Así que dele gracias a Dios por lo que tiene. En tercer lugar, la sincera confesión de los pecados conocidos. No es decir, Señor, como cuando jugamos Soldado Libertado. Yo me acuerdo cuando era pequeño, jugábamos un juego del barrio y jugábamos a la lleva, jugábamos al Jermis, jugábamos a los ponchados y había un juego que se llamaba el Soldado Libertado. ¿Y qué consistía este juego? Que había una persona que se escondían todos y de repente el otro equipo llegaba y lo buscaba y ¡tan! Te cogí. Entonces lo llevaba a un muro que se llamaba la cárcel y entonces los compañeros tenían que no dejarse en ver de aquel que lo estaba buscando e ir a liberar a este. Y entonces decía 1, 2, 3 por fulanito de tal y entonces quedaba libre otra vez. Y a veces pensamos que la oración es igual. Entonces cuando nos demoramos pecando y nos deleitamos pecando, creemos también tiene que ser así, la confesión tiene que ser igual. No es decir 1, 2, 3 por todos mis pecados y Señor, si he fallado en algo, perdóname. No significa eso y no consiste en eso. Así que mi amado hermano, tenemos que ser sinceros confesando los pecados que hemos cometido. Si tú cometiste un pecado de mentira, Señor, te pido que me perdones porque yo dije una mentira, no hay justificación, no había necesidad. Y si es necesario ya pedir perdón a la persona a la cual salió afectada, se hace. En no todos los casos es necesario, pero quiero decirte, según sea el caso, Dios, el Espíritu Santo, te llevará a hacerlo. Amén. Ahora tú llegas a pedir por las necesidades. Llegas a pedir por las necesidades después de que le has alabado, después de que le has dado gracias y después de que has hecho una confesión sincera. Le dices, Señor, gracias, gracias, y le dices, Señor, por mis necesidades. Y recuérdate algo, siempre la primera oración es de petición, pero la segunda oración, por la misma situación en adelante, son acciones de gracias. ¿Por qué razón? Porque si tú oras pidiéndole de la segunda a la tercera vez, ya es una oración en duda. Así que pide según tus necesidades y pide porque Él es el dueño del oro. Pide con confianza y eso es orar fervientemente. Entonces, mi amado hermano, recordemos, oramos con sinceridad, ¿cierto? Puedes orar en silencio o puedes orar en voz alta, como el Señor te lleve, ¿cierto? Lo importante es que seas tú, no seas imitando a otro. Ora en palabras que sean tuyas, no con palabras prestadas, ¿cierto? Y ora de acuerdo a la palabra del Señor. Y si puedes orar en lenguas, ¿a qué bien podrías hacerlo? Así que tenemos algunos ejemplos de oración eficaz en la Biblia y podríamos mencionar algunos como Moisés, que hubo orado, a pesar de que era tartamudo, él oró, ¿cierto? Sansón también oró y vino el Espíritu Santo y le dio poder y por eso pudo vencer a los filisteos. Vemos a un Elías, ¿cierto? Que Dios no lo dejó en vergüenza. Vemos incluso a Ezequías, a Daniel y aún los primeros cristianos, los de la iglesia primitiva. Así que, hermanos, hoy le invito y le animo a que usted empiece a hacer oraciones eficaces. Oraciones eficaces significa yo no oro de acuerdo a mis propósitos, yo no oro de acuerdo a mi egoísmo, sino oro de acuerdo a la palabra del Señor. Tú estás aquí en la tierra, yo estoy aquí en la tierra para hacer su voluntad. Ya eres salvo, gloria al Señor. Pero ahora tenemos que hacer algo con nuestra salvación. Y Santiago dice, bueno, muéstrame tu fe por tus obras, ¿cierto? Muéstrame por tu fe por tus obras. Entonces está queriendo decir que nuestra fe tiene que tener evidencias efectivas de que somos salvos. Entonces evidencias como buenos padres, buenos esposos,
como personas que procuramos el Evangelio, como personas que promocionamos a Cristo, somos personas que vivimos la fe y estamos preparándonos para cuando Él venga. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos y damos gracias al Señor? Cierre sus ojos. Levante sus manos al cielo y quiero que usted adore al Señor. Dígale, piense en cuántas cosas Dios ha hecho por usted. Piense en cuántas cosas Dios seguirá haciendo. ¿No cree usted que merece nuestra adoración? Dígale, Señor, gracias. Gracias, Señor. Definitivamente eres extraordinario, eres maravilloso. Te adoramos y te alabamos, Señor, con todo nuestro corazón. Reconocemos nuestra profunda necesidad de ti. Muchas gracias por ser tan maravilloso. Hoy queremos, Señor, que el letrero que está a mis espaldas, Padre, sea una realidad en nuestra vida. Que entendamos la gracia, que entendamos, Señor, lo que significa tener carácter, pero no un carácter de mundo, sino un carácter de acuerdo a tu palabra. Y que esto sea sobrenatural. ¿Para qué? Para restituir lo que el diablo ha venido robándonos, para que tenga un propósito, para alcanzar, para formar y para servir. Ese es el deseo. Dígale, Señor, gracias, porque mientras yo pienso en tus cosas, tú suples mis necesidades. Y tú me sorprenderás porque tú eres un Dios sobreabundante, generoso, y gracias, Padre Celestial. Yo bendigo a cada persona que está aquí conectada en este momento y en el nombre de Cristo, gracias porque tú sanas, Señor, sus cuerpos, pero sobre todo, Señor, revélate a ellos, Padre, para que comprendan claramente qué consiste la obra de Cristo en la cruz, que comprendan claramente qué consiste la gracia y en qué consiste, Señor, tener carácter para poder seguir adelante. Gracias, Jesús, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Bien, quiero recordarles, mis amados hermanos, no quiero finalizar esta enseñanza sin recordarles pues las actividades que tenemos en la iglesia. Este fin de semana tenemos tamales. A mí me gustan los tamales. ¡Qué delicia! Así que le invitamos a que se haga partícipe de esta obra misionera. Estamos recaudando fondos por misiones. Entonces estamos vendiendo tamales. Este fin de semana son tamales. Así que tenemos dos opciones, una opción de 3.500, ¿cierto? Y otra opción de 4.500. 3.500, 4.500, son extraordinarios. Entonces, por favor, escríbanos por el WhatsApp. Ojalá antes del viernes, o bueno, hasta el sábado. Pues, no, diga cielo, escribiendo qué quiere, cuántos tamales y de cuáles quiere. Porque yo sé que cada vez que se deleita consumiendo nuestros productos, usted está apoyando la obra misionera. Así que le animamos a que siga adelante y no deje, mi amado hermano, de darle al Señor lo que le corresponde, sus diezmos, sus ofrendas, porque esa es la manera práctica de mostrar nuestra fe. Eso también es oración ferviente. Amados hermanos, recordemos que este domingo tenemos a las 8 de la mañana un solo culto presencial, así que inscríbase, solamente van a estar los que están inscritos en WhatsApp. Solamente los que están inscritos en WhatsApp son los que están inscritos, entonces inscríbase, por favor. Y también vamos a tener nuestro culto virtual a las 10 de la mañana en YouTube y en Facebook Live. Así que, mis amados, que el Señor les bendiga y que Dios los guarde. Y recuerden, los niños también están invitados este domingo aquí a la sede de la iglesia. Dios los bendiga, inscríbalos también.